venido, los agarró el granizo por ahí en la calle, tal vez estaban haciendo compras, estaban trabajando y demás. Bueno, los esperamos ahora que se conecten a este nuevo programa donde vamos a tener obviamente otro invitado de lujo para hablar de lo que es el aborto. Hoy capítulo número 2. Capítulo número 2 y está el señor Ezequiel Baigorria, él es psicólogo, ¿verdad? Bueno. Psicólogo tiene varios títulos más. Es psicólogo, escritor y preventor de abuso sexual infantil. Tremendo, tremendo. Bueno, es realmente importante, pero antes de ir al tema del aborto, acá por lo menos los que nos están viendo de otras partes del país o del mundo, porque somos internacionales, de Casa Internacional, acá en Mendoza se han habilitado las reuniones y creo que nada mejor voz autorizada que el genetista para decirnos, corremos riesgo igual por más que se haya habilitado, ¿no? Hoy lo hablé con el doctor Lucas Torres, que es parte de la iglesia también, y él me decía, por más que se haya habilitado, el riesgo sigue de la misma manera. Sí, efectivamente. Es más, tal que veamos cómo van los datos de estos siguientes días para ver cuáles van a ser las medidas y en todo caso, si llega a haber una segunda ola, también poder entenderla bien y prevenirla de antemano, ¿no? Me imagino que esto tiene que ver con una cuestión de sostener una economía que es insostenible, encerrada, y habilitar, darle un respiro en el momento en el cual la curva se está aplanando, porque efectivamente se está aplanando, estadísticamente hablando, puede hacer que sueltes un poquito el cinturón para después, bueno, si tiene que haber otro resguardo poblacional, una cuarentena obligatoria, bueno, poder hacerla sin que el descontento social muy alto, porque claramente la gente... Otra cosa, tengo 2 o 3 cosas rápidas. Generalmente en Argentina, esto es una cuestión de apreciación personal, pero si vos le decís hasta acá, ellos van a estudiar. Claro. Entonces, si es que dicen que las reuniones se habilitaron, para la Argentina es, no, listo, estamos libres. La norma es transgredir la norma. Claro. Sí, sí, entonces, es muy diferente acá una norma que no está saliendo, ¿sí? Es verdad. Ahí va. De cualquier manera, los que aplican las normas saben cómo lo hacen y de qué manera. Claro. Y con respecto al futuro de lo que viene, sabemos que hay una vacuna hay 2 vacunas que están ahí compitiendo en punta, Pfizer y Rusia, y Ugur Sahin, el encargado de la vacuna de Pfizer, de la empresa, dice que para el primer mundo, el invierno que viene ahora, va a empeorar antes que mejorar, pero la vacuna puede acompañar y ayudar un poco. Él pronostica de que para mediados que viene recién van a tener normal el primer mundo, o sea que nosotros tendríamos que estar preparándonos para poder tener, bueno, unos 3 meses, 4 meses más después de eso, decir, bueno, ya está todo controlado, podemos mantener la vida normal. También todo esto depende de lo que surja en este año. ¿Se acuerdan que al principio, cuando la pandemia, dijimos que una vacuna esta enfermedad de que el virus no mute lo suficiente? Si es un virus que muta y hay indicios de que sí, por ejemplo la noticia de todos los animales que se sacrificaron en Holanda. No la mire ella porque la gente no sabe que está al lado suyo, usted tiene que mirar para adelante. Tenemos que poner una sola. Claro. No quiere que muta, no quiere decir que son malas noticias, nada, pero son cosas. Bueno, o sea que hay que tener cuidado, ¿no? Nosotros vamos a volver o no, sino el próximo vamos a volver, la gente de la congregación se está enterando ahora, pero creo que no tiene que faltar este cuidado, ¿no? Igual que los que van a juntarse en su casa. Bueno, como saben, estamos saliendo por Facebook, IBC Televisión, no, IBC Televisión es el YouTube. Estamos saliendo por Facebook de IBC, estamos saliendo por YouTube de Gustavo Prieto y salimos por FM Urbana 97.9. Así que si quieren contactarse con nosotros, pueden enviarnos un mensaje 21-6626-938. Repetimos ¿sí? nuevamente. Repetimos, 261-6626-938. Cualquier pregunta que tenga, porque ya no más, enseguida, luego de este corte, se viene el invitado estrella, él es psicólogo, la segunda parte desde casa. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Sensación de encierro, ansiedad, sentimiento de soledad, desorganización, enojo, frustración, miedo. Extendemos nuestros brazos y afinamos nuestros oídos para llegar a donde estés. Acá estamos. No estás solo. Contactanos. Bueno, muy bien, acá estamos. Ya tenemos con nosotros Ezequiel. Muy bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a toda la audiencia y a todos los que nos ven. Yo no sé si me ven bien, bueno. ¿me escuchan bien? Tenemos esta fachera en este programa, no se preocupe. Veo que decía Cristina, este programa trae suerte en una de esas, pero no vamos a buscarle novia ni nada, no se preocupe. Bueno, mejor, me alegro. No era la intención tampoco. Bienvenido Ezequiel, estamos acá, como decíamos al comienzo, con este tema que es el aborto y en nuestro primer capítulo, nuestra de segunda temporada, que lo arrancamos y tuvimos una muy buena repercusión y además un excelente programa, creo yo, que hicimos, porque entrevistamos a una periodista feminista, ¿sí? Así que ahora lo que damos es la voz a la otra parte de la campana. Queremos escucharte y también hablar sobre este libro, El Nuevo Genocidio, que escribiste o fuiste parte de esta coautoría. Así que nos vamos a adentrar en lo que es tu profesión, nos vamos a adentrar en los efectos psicológicos de la persona que aborta, de su entorno, cómo lo percibiste vos y en qué te basaste para escribir este libro. Bueno, como vos dijiste, el libro, soy un coautor, lo escribimos entre 4 de manera interdisciplinaria, porque son, dos abogados, Elías Badalasi y Elizabeth Márquez, el pastor Alberto Sabassini y yo. Y lo hemos abordado cada uno desde nuestra perspectiva, pero no son capítulos aislados, como una compilación, sino que cada uno trabajó los capítulos de los demás también, todos leímos todo antes de publicarlo y todos hicimos comentarios de todo, entonces lo fuimos trabajando en conjunto para que tenga un hilo conductor, digamos, y no sean cosas pegadas y un rejunte de ideas, sino que más o menos tengan la misma coherencia y bueno, gracias a Dios el resultado ha sido bastante bueno, quedamos muy conformes nosotros. Y para entrar, uno de los capítulos, o sea, Elías Badalasi y Elizabeth Márquez hablan de la perspectiva legal, de la parte de cuáles son las leyes que defienden a la vida desde la concepción y qué tipo de leyes y tratados internacionales son los que el aborto estaría violando, cuáles son los amparos, los tratados, las leyes de niñez, etcétera, de derechos humanos. Y por otro lado, el pastor Alberto Sabassini habla desde una perspectiva de familia y hace una defensa a la familia, al concepto de familia, en donde lo utiliza, o mejor dicho, explica cómo el aborto es utilizado como un método para destruir a la familia tradicional como la conocemos nosotros. Y desde mi parte, yo hago una lectura psicológica de lo que es la nueva revolución sexual
y esta propaganda a la hipersexualización de las personas, esta propaganda de la hipersexualización infantil, de la promiscuidad como algo bueno a alcanzar o como algo que no tiene consecuencias, de la pornificación de la cultura, como se ha vuelto lo pornográfico la norma de todo. Entonces, antes era censurado a alguien que hablaba o que mostraba imágenes subidas de tono, sugerentes. Hoy no solamente está bien visto, sino que si vos hablás en redes sociales o en YouTube sobre las consecuencias de la pornografía, sos censurado, te desmonetizan y corres el riesgo de que te bajen el canal también. Entonces, hoy se persigue a aquel que visibiliza las consecuencias de toda esta nueva revolución sexual. Que por otro lado, el vínculo que tiene con el genocidio del aborto es que tenemos, al hipersexualizar a las personas y al conducir a hacer una propaganda a la homosexualidad y al lesbianismo, lo que se hace es, se utiliza como un método de control poblacional. O sea, se reduce la población por una cuestión lógica, los homosexuales no se reproducen. Entonces, cuanto más homosexuales haya, menor cantidad de nacimiento y menor cantidad de familias tenés, y eso de alguna manera se busca. Y el último capítulo que yo escribo es sobre el síndrome posaborto. El síndrome posaborto son las consecuencias que tiene en salud mental el aborto. Perdón. Y entonces, cuando estaba en el 2018 el debate en el Senado y en Cámara de Diputados primero sobre la legalización del aborto, escucho a una socióloga que se llama Ségolène Duclos, que es una socióloga francesa, que cuenta que después de haber trabajado con mujeres de barrios carenciados, con mujeres Villa Miseria en Buenos Aires, y después de una experiencia de más de 43 años en el 2018, ahora llevan 45, de aborto legalizado en Francia, ella dice, de todas las mujeres con las que ya trabajé, las que han sufrido o que han pasado por un aborto, el discurso que se repite es: nadie me había dicho el sufrimiento que esto supone. Eso fue un disparador para mí, pues, escuchar esa frase, porque entendí que alguien tenía, o por lo menos yo tenía herramientas o cosas, o experiencia también de haber atendido pacientes que habían abortado y había visto las consecuencias, la había trabajado en el consultorio, y entendí que tenía que salir a tratar de visibilizar y hacer una voz más, y hacer mi pequeño aporte, pero hacer una voz más de visibilizar cuáles son las consecuencias de salud mental del aborto. En la mujer se dice, la mujer es la segunda víctima del aborto, porque obviamente la primera víctima es el bebé descuartizado, el bebé asesinado, ¿no? Pero aparte de que lo descuartizan y lo asesinan, y sin darle ninguna posibilidad de vida ni de defenderse, además de esto, tenemos que también quedan consecuencias de la madre que aborta, quedan consecuencias de la salud mental, y que la mujer es la segunda víctima. Entonces, el empoderamiento femenino no es tal por el hecho de que es solamente un relato, un discurso, y se cae ese relato cuando la mujer tiene que ir a abortar, que después del aborto la dejan sola, no la acompañan, si se siente culpable, la dejan cargando con su propia culpa y que se arregle como pueda, minimizan las consecuencias. Y bueno, lo más grave de esto, la secuela psicológica que queda en la mujer, es que la mujer tiene un mayor sentimiento de culpa, mayor remordimiento, la angustia aumenta, la depresión aumenta, y todas estas causas antes del aborto no aparecían. Y esas son secuelas, son síntomas que aparecen después de practicarse el aborto. Aparece una mayor cantidad de ideaciones suicidas, aparece un aumento en el consumo de alcohol y de drogas, y aparece algo que se llama el síndrome del aniversario, que es que todos los años, en la época del año en la que se produjo el aborto, aparece una angustia, a veces que no se puede explicar, que no sabe de dónde viene, pero se siente angustiada por algo, y aparece también la misma angustia en la fecha del
cuando tendría que haber nacido ese hijo abortado. Y también aparece una idea o una fantasía recurrente de qué podría haber pasado si ella no habría practicado el aborto, si estaría ese hijo vivo en ese momento, qué edad tendría, si hubiera sido varón o si hubiera sido mujer, cómo se llevaría, cuál hubiera sido su relación, qué cosas harían, no sé, ahora en época de pandemia o de aislamiento social, bueno, cómo se hubiera llevado con su hijo o con su hija a la edad que tendría ahora. Bueno, este tipo de fantasías son recurrentes y unas pesadillas de bebés descuartizados, de bebés que le dicen mamá, ¿por qué me mataste? De bebés con ojos de viejo. Bueno, son fantasías recurrentes que aparecen. Por otro lado, y por último, el síndrome posaborto, que es lo que engloba todos estos síntomas, es un tipo de estrés postraumático y no solamente aparece en la mujer, sino que también aparece en el hombre. Y bueno, los actores que también tienen efecto, digamos, no se termina solo en la mujer, que esto, bueno, de alguna manera lo explico también en el libro y lo he explicado en algunas conferencias. Pero bueno, básicamente el síndrome posaborto en la mujer es esto, ¿no? Mayor aumento de depresión, aumento de la ansiedad, mayor cantidad de ideaciones o pensamientos de suicidio, pesadillas, mayor cantidad de drogas, de alcoholismo y el síndrome del aniversario. No sé si respondo a tu pregunta. Sí. Tremendo, que si no responde, muy completo. No sé si tenemos preguntas en internet. Yo quiero que los que estén viendo, por favor, nos escriban. Hacerle también preguntas a Ezequiel, nos están viendo de Buenos Aires, acá en Mendoza y de algunos otros lados. El síndrome, me interesa mucho este tema del síndrome de aniversario, porque el todo, creo, a la persona luego no simplemente debe ser psicológico, sino también espiritual, ¿no? ¿Cómo llegar como iglesia a ese punto? Mirá, te cuento primero cómo se descubre el síndrome posaborto. Tenemos tiempo. Mirá, hay un terapeuta norteamericano que se llama Vincent Roux. El tipo tiene una clínica en donde atienden veteranos ex de guerra de Vietnam. Llegan los veteranos de guerra de Vietnam, él está trabajando año 1976, recordemos que el aborto es legal en Estados Unidos a partir del caso Roe versus Wade, que es en el año 1973, 3 años después de legalizado el aborto, empiezan a llegar al consultorio de Roux mujeres que habían abortado, y él encuentra que en estas mujeres los síntomas que se daban son iguales o muy similares a los síntomas que aparecían en los veteranos de guerra de Vietnam. Entonces, él engloba este grupo de síntomas, lo llama síndrome posaborto, porque son, quiero remarcar la severidad que tienen los síntomas de una mujer que aborta, ¿no? Es lo mismo que un veterano de guerra, una cosa gravísima. Entonces, él lo engloba dentro de lo que es el estrés postraumático. Se repite en un montón de casos y bueno, y no aparecía antes de practicar el aborto. Entonces, dentro de lo espiritual, en una cultura como la nuestra, en donde la mujer nace teniendo como principal referente a su propia madre, y nace y crece durante toda la infancia y parte de la adolescencia con la fantasía de ser madre. ¿Qué pasa en una mujer que convierte a su propio útero en un sepulcro, asesinando a su propio hijo, ¿no? Obviamente, en la salud mental hay consecuencias y obviamente espiritualmente también hay consecuencias, aunque no crea en esto, digamos, la muerte siempre pasa factura, ¿no? En lo espiritual y en la salud. Y en lo psicológico. Disculpame que interrumpa lo que estás diciendo. Yo como mujer te digo, tal vez no todas las mujeres tienen este deseo que decís de ser madre desde que nacen, no en algún momento no desean,
simplemente. Te hago una pregunta, ¿hay algún tipo de estudio que hable de un síndrome preaborto? No sé cómo sería. Hay estudios que hablan de las posibles causas o las condiciones que reúnen las mujeres que han accedido a un aborto. Pero no de algún síndrome preaborto, ¿no? O sea, sí que qué características tienen las mujeres que acceden al aborto o qué cosas se repiten en la historia de vida, ¿no? Ah, bien, bien. Bueno, eso sí, ¿nos podés contar así resumidamente? Mirá, una de las cosas es, hay alguna tendencia o provienen de hogares en donde o es un hogar disuelto o una familia fragmentada o donde hubo padres ausentes, digamos, esa es la principal característica en la mayoría de los casos. Convengamos que todos estos estudios se han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos y en Francia y en Canadá, donde el aborto es legal desde hace muchísimos años y donde la propaganda del aborto que estamos viviendo ahora y que estamos experimentando desde el 2018 acá en Argentina y después se expandió a Latinoamérica, no existía en esa época. De hecho, si bien hay un método y un sistema que se repite, que es sistemático, que es parecido, que es repetitivo, lo que pasa ahora acá, digamos, es inaudito de alguna manera, porque la propaganda del aborto que invisibiliza las consecuencias que deja el aborto, los peligros, los riesgos para la salud física, para la salud mental, y que utiliza el mismo método de la propaganda nazi y la repite, ¿no? Y de los regímenes totalitarios, esto no lo hace, no se había hecho en Estados Unidos o en Francia antes, ¿no? Digamos, la propaganda al estilo nazi que se hizo el aborto en 2018 en Argentina fue inaudita en el mundo. Entonces, este impulso y esta invisibilización de las consecuencias de las mujeres y esta propaganda para convencer a la mujer a abortar no pasaba antes. Entonces hoy tenemos otro tipo de mujeres que acceden al aborto. Y un claro ejemplo es el testimonio de Sarah Winter, ¿no? Feminista radical, que ella cuenta, bueno, que el empoderamiento femenino venía por el aborto hasta que ella se practicó su propio aborto. Una mujer que no tenía problema de defecar en las iglesias, de prender fuego en las iglesias, de enfrentar a la policía, y sin embargo, o sea, no estaba atravesada por la ley ni por la vergüenza, y sin embargo tenía su propio aborto le dejó secuelas y ni siquiera creía en Dios ni nada. Entonces es un claro testimonio de que el aborto es riesgoso y que no es un invento nuestro. ¿Vos creés, por esto que contás, ¿no? Y por ahí te descoloco un poco con mi pregunta, pero creo que la Iglesia ha tenido mucha culpa también de que el ataque sea tan directo. Cuando yo no puedo tener una conversación sin atacar al pecador que no sabe que es pecador. Creo que eso ha causado también que del otro lado nosotros suframos ataques en muchos de nuestros templos. No lo justifico, pero sí desde el punto de vista, no sé si hay un punto de vista psicológico en el que se pueda resolver esto, ¿no? Pero si yo simplemente ataco, ¿no puedo hablar de ese grupo? ¿Qué puedo esperar de ese grupo a favor de la Iglesia? Creo que absolutamente nada, ¿no? Perdón, yo puedo hacer una pregunta con Sí. respecto a ese tema. Recién me entero de muchas cosas que son síndrome posaborto que me parecen increíbles y me parecen fuertes. Uno se imaginaba que podía haber algo pasando por la psiquis, algún trauma, alguna herida que se podía cerrar, pero como lo explicó bien, es increíble. Y a mí me replantea la pregunta, ¿es el rol de la Iglesia luchar para que esas mujeres que están sufriendo eso, o es el rol de la Iglesia... No se escuchó la pregunta, volver a repetir. ¿Es el rol de la Iglesia luchar para que esas mujeres vayan presas, o es el rol de la Iglesia tratar de que esas heridas sean sanadas y en todo caso cuidar la sensibilidad de las personas o del resto de las mujeres que sería factible realizar un aborto? Porque lo que pasa acá también es cosa que
cuando una sociedad pierde la sensibilidad con respecto a algo, es muy difícil volver atrás eso. Entonces ahora se está a perder la sensibilidad. Por ahí nosotros, y vuelvo a la pregunta que estaba haciendo, es tal vez el rol de la iglesia hasta ahora es solo decir, che, que se vayan presas estas mujeres que se hicieron abortos, porque al fin y al cabo esa es la legalización del aborto, o no la o no legalización, es una mujer se hizo un aborto y por lo tanto es punible, o metamos donde corresponde y curémosla y sanemos las heridas, porque esto que me decís es fuertísimo, el aborto. Mirá, yo por eso decía recién que la mujer es la segunda víctima. Acá el problema está en que la mujer que aborta no es un criminal, sino una víctima. Y, o sea, y si hay algo en lo que no hemos podido poner de acuerdo con los abortistas, con los que yo he tenido oportunidad de debatir, es que ambos descriminalizamos a la mujer que aborta. ¿No? El problema es que ellos, para mí no es una criminal, porque entiendo que antes de hablar de aborto tenemos que hablar de embarazo en crisis y de embarazo en riesgo, cosa que es un tema que no se toca, o la forma de resolverlo, y el conflicto está que la forma de resolverlo es diferente. Ellos resuelven el embarazo en riesgo asesinando al hijo y dejando a la mujer con trauma y con consecuencias, y nosotros queremos resolverlo acompañando a la mujer, asistiéndola, porque entendemos que llevarla a hacer un aborto es peor que acompañarla a llevar adelante el embarazo. Claro. Tenemos pruebas y yo tengo mi propia experiencia clínica de haber acompañado mujeres que tenían embarazo en crisis y lo llevaron adelante, y de haber atendido y asistido a mujeres que han abortado, y ninguna, como dice Ségolène du Closet, ninguna mujer que pensó en abortar y que después se arrepintió, ninguna mujer está arrepentida de la decisión que hizo de haber tenido a su hijo. A diferencia de que sí hay un alto porcentaje de mujeres que abortaron y se arrepintieron de hacerlo. Entonces, cuando hablamos de empoderamiento femenino, y hablamos de derecho a decidir, ¿qué derecho o qué capacidad de elección tiene una mujer que si un hombre la agarra con un arma, la amenaza y le dice o te violo, o te dejas violar, o te asesino? ¿Dónde está la libertad de elección ahí? O sea, en el aborto es lo mismo. Los grupos del Estado, de los centros de salud y de los hospitales, los grupos de acompañamiento, inducen a la mujer a abortar y después la dejan sola, ¿no? Incluso tenemos el caso de Kayla Jones, que se ha muerto practicando el aborto, y la médica que la asesinó, practicando un aborto legal y seguro y todo eso, y la médica que practicó el aborto y que la terminó matando, estaba exponiendo, en vez de estar presa, estaba exponiendo en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la legalización del aborto, con una impunidad increíble. Entonces, sí creo que la vida no se debe debatir, porque estamos hablando de la vida de seres humanos, y mientras nosotros debatimos, se siguen practicando abortos y se siguen asesinando personas y se siguen dejando mujeres con secuelas. Pues si vos me decís que se detiene todo y se frena todo porque estamos debatiéndolo y no nos ponemos de acuerdo, está bárbaro, pero no se frena nada, sino que ellos lo siguen cometiendo igual. Y te digo, el nombre de nuestro libro no es casual, obviamente es intencional. Nosotros llamamos nuevo genocidio porque desde la legalización del aborto en Rusia, que es el primer país que lo legaliza, hasta la fecha, en todo el mundo se han practicado más de 1.400 millones de abortos, lo que equivale a la población total de la República China. Es como decir, desde principios del siglo XIX empezó a desaparecer China y llegamos a hoy y no quedó más un solo chino en todo el país. El país con mayor población del mundo, ¿no? Una cosa increíble. Solamente en Rusia y en Estados Unidos se practicaron, con la cantidad de abortos que se practicaron, vos completás Colombia, Perú, Chile, Paraguay y Argentina. Las poblaciones completas de estos 5 países se exterminaron solamente en Rusia y en Estados Unidos. Esto es un genocidio. Y aparte, este fin de semana van a ser más asesinatos. O sea, todavía no se detuvo y no tenemos cifras cerradas y no sabemos cuándo va a parar. Ahora,
la mujer que practica el aborto no es una criminal porque la convencen y después la dejan sola. Las ideólogas, que la mayoría son mujeres, y los financistas, que son machistas, de los que dice el feminismo radical que ellos combaten y todo eso, pero lo obedecen ciegamente, bueno, esos sí son asesinos, esos sí tienen que ir presos, digamos, y esto, Nuremberg, al lado de esto, digamos, va a ser un poroto, porque los más altos genocidas, a ver, de Auschwitz, los más altos, el genocidio del holocausto nazi asesinó a 6 millones de judíos, acá estamos hablando de 1.400 millones hasta la fecha y sigue contando, o sea, no tenés comparación ni siquiera con el holocausto nazi, te estoy hablando de algo sumamente horrible, esto es peor todavía. Claro. Ezequiel, acá hacen una pregunta desde Facebook con respecto a esto que pasa después del parto, ¿no? Noelia Sánchez pregunta al doctor sobre aborto. Cuando hay una violación, ¿también se da el síndrome posaborto, perdón? ¿O psicológicamente la mujer siente un alivio al no continuar con el embarazo? Mirá, en el caso de violación, el aborto en caso de violación, como mencioné, el síndrome posaborto entra dentro del grupo de síndrome de síndrome de estrés postraumático. Para que haya estrés postraumático, el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de Enfermedades de Salud Mental, reconoce 3 causales de estrés postraumático. Una es haber participado o presenciado un accidente que deje el trauma o que haya algún muerto, haber presenciado un homicidio o la muerte de alguien y haber sufrido agresión sexual. Entonces, en el caso de violación, del embarazo por violación, ya hay un factor de estrés postraumático que es el haber sido víctima de agresión sexual. Si a eso le sumamos haber sido participante de un homicidio y haber presenciado el homicidio de su propio hijo, le estamos agregando un problema y le estamos agregando más una mayor problema en salud mental y una mayor consecuencia a la que ya tiene de por sí. El aborto en algunos casos trae un alivio inmediato, pero a largo plazo empieza a ser una angustia cada vez creciente, cada vez mayor. Entonces, a corto plazo, en muchos casos, parece una solución inmediata, pero a largo plazo empieza a pasar factura. Y, bueno, como lo sabemos, el inconsciente siempre pasa factura, lo reprimido siempre retorna, y hay casos en donde el síndrome posaborto pasa años sin aparecer y un hecho fortuito lo desencadena, como por ejemplo el nacimiento del primer nieto. Entonces, a lo mejor pasaron 40 años, la mujer no tuvo ni noticias, pero nace el primer nieto y le despierta todo el síndrome posaborto recién en ese momento. Así que, en el caso del embarazo por violación, aunque pueda llegar a haber, no digo que hay, pero aunque pueda llegar a haber algún alivio momentáneo después, empeora. Pero yo creo que o sea, los casos que yo he atendido no lo hubiera recomendado y hubiera preferido evitarlo porque es mucho peor. O sea, la mujer encima carga con la consecuencia de haber matado a su hijo. Es mejor llevar a término el embarazo y en todo caso que después lo den adopción. Es terrible, ¿no? Pero hacerla o inducirla a abortar, ¿no? Que después lo de la adopción suena feo también, pero sin embargo es una opción. Sí, bueno, Ezequiel, quería preguntarte, el diagnóstico, trauma post-aborto. ¿Hay Vaya más despacito porque se cortó. ¿Hay algún tipo ¿Hay algún tipo de tratamiento que se haga desde la psicología, psicoanálisis o algún tipo de rama de la medicina para ayudar a estas mujeres que lamentablemente tomaron esta decisión, pero
Pero bueno, ahora hay alguna forma de ayudarlas en pos de que estamos hablando de la mujer como la segunda víctima, como vos estás nombrando. Sí, por supuesto. Desde el psicoanálisis se trabaja desde la palabra, ¿no? Desde la escucha y la intervención, sí, se puede, pero te digo, son tratamientos, por ejemplo, desde una perspectiva o una terapia psicoanalítica va a llevar años para despertar, remover esto y poder sacar y que la mujer pueda sanar la herida, si bien la cicatriz queda, pero no va a ser doloroso el recuerdo, ¿no? Que es lo que se intenta que no la angustie y que le permitas continuar con su vida. Si es muy severo, también un tratamiento psiquiátrico, una intervención farmacológica, depende del caso, pero sí, por supuesto, que hay, como decía, entra dentro de los síndromes de estrés postraumático, y el estrés postraumático tiene tratamiento, no es la única causa, pero bueno, los tratamientos son diferentes, depende del abordaje, se puede trabajar, Sí. Lleva tiempo. Sí. Sí, Ezequiel, para no irnos tanto a adentrarnos en otros temas y demás. ¿Tenés algún tipo de cifras si este tipo de ayudas, de psicoanálisis y demás, se está haciendo actualmente en alguna parte del mundo, así como brindaste datos de Europa, de Estados Unidos, de eficacia que tiene? ¿Cuál es el número de No, mira, Eficacia. No, o sea, yo no tengo cifra de qué porcentaje de eficacia hay. He visto algunos métodos que yo he visto pacientes o gente que cuenta que ha pasado por esos métodos y yo no veo el resultado que se necesita. Vamos, me parece que faltó trabajando o que no vi el resultado esperado. Y sí he visto en otros lugares, o sea, donde el mejor resultado que he visto es adentro de la iglesia. O sea, gente que haya hecho un tratamiento psicológico y que haya un acompañamiento espiritual, una sanidad interior, una liberación. Es totalmente distinto a lo que a las mujeres que yo he visto que no tienen un vínculo con una iglesia evangélica, ¿no? Que no hayan pasado por una sanidad interior o por una liberación, ¿no? Ahí te hago una consulta. Ahí cuando hablas dentro de la iglesia, haces una diferencia con respecto al evangélico. Sí, totalmente. Tiene que haber una liberación y una sanidad interior, ¿no? Si no se trabaja en lo espiritual y tiene que trabajarlo alguien que tenga autoridad espiritual, ¿no? Si no, es imposible. Y con autoridad espiritual me refiero a alguien que pueda liberar un endemoniado. Claro, que es todo un tema, ¿no? Los que en la etapa anacondia sabemos a qué se refiere. ¿Se acuerda usted de la etapa anacondia, no? Ver otro tipo de cosas que hoy se están tratando. Hoy la iglesia se ha convertido en una especie de pastores psicólogos. Perdón que usted es psicólogo, pero digo que los pastores se han convertido más en psicólogos que en pastores y tratar lo espiritual, ¿no? Creo que el psicólogo tiene que tratar lo psicológico, el pastor tiene que tratar lo espiritual, como el abogado trata lo de la ley. No podemos hacer absolutamente todo. Son herramientas que suman. Claro, totalmente. Sí, claro. Sí, bueno, no iba a hacer ninguna pregunta, pero es de acompañar, vos decís, que poner todas las fichas en la previa, en tratar de que la mujer no aborte. ¿No es cierto? Totalmente, sí, claro. ¿Qué opción? Sí. No, está bien, escucho la pregunta. Acá dice Sofía Carvajal, ¿qué opción sugiere como políticas de salud preventivas para el aborto? Y, a ver, sí o sí necesitamos un acompañamiento, como decía, el embarazo vulnerable, lo que pasó, la vergüenza esa que pasó en el gobierno de Macri, que habían dado el financiamiento y el acompañamiento para el 0800 Provida, y un día antes o el mismo día de la presentación lo dieron de baja,
y nunca lo financiaron. Bueno, el Estado se tiene que ocupar de eso en vez de financiar a las agrupaciones abortistas y en vez de promover la ilegalidad y ampararlas y bueno, y no operar desde la justicia con las agrupaciones abortistas, debería brindar este otro tipo como el 0800 Provida, como acompañar y prevenir el embarazo adolescente, cosa que otro tema que no vamos a hablar hoy, pero la ESI no tiene nada que ver con esto, digamos, la ESI, lejos de prevenir el embarazo adolescente, promueve la promiscuidad en los adolescentes y promueve las prácticas sexuales y la iniciación temprana en la sexualidad. Y esto hace que, bueno, aumente la cantidad de embarazo adolescente y como respuesta presenta el aborto, en realidad, porque la mayoría de los métodos anticonceptivos no funcionan. La abstinencia, promover la abstinencia desde la adolescencia es algo que ni siquiera se nombra. De hecho, yo estuve exponiendo en la Cámara de Diputados de la Nación de Chile la ley de ESI, hablé de abstinencia sexual y casi me tiene que sacar con carabinero dentro del recinto porque me querían matar. Y no estoy exagerando. Y en Santa Fe, bueno, también expuse en la Cámara de Diputados y bueno, tuve también consecuencia con esto porque hablé de la abstinencia sexual, siendo que la OMS reconoce como el principal método de prevención de HIV y de enfermedad de transmisión sexual a la abstinencia y a la monogamia, ¿no? Bueno, ni siquiera lo mencionan. Entonces, perdón, no escuché. Perspectiva, sí, acá voy. Desde tu perspectiva de psicólogo, ¿cómo le aconsejarías hoy si hay un padre que está viendo este video, un padre por ahí joven, un padre, no sé, cómo aconsejarías que hable con su hijo adolescente, que segundo, o entre primero y tercer año de la secundaria, donde ya tienen cierto tipo de libertades debido a su edad, ¿sí? Y a su mentalidad también? ¿Cómo le decís desde tu profesión recomendar hablar esto con los hijos? ¿Cómo decís hablar de abstinencia en esta época, ¿no? ¿Cómo lo encarás al tema? Bueno, primero porque la madurez psicológica no va de la mano de la madurez biológica. Un chico de 16 años puede medir 1,70 m, puede tener la altura para manejar un auto, pero los pies le llegan a los pedales, los brazos le llegan al volante, pero no está maduro psicológicamente para manejar en hora pico en la Panamericana en la entrada de Buenos Aires. O sea, una cosa es la madurez biológica y otra la psicológica. Un chico adolescente no está preparado para ser padre o para ser madre, y que es la consecuencia directa de tener relaciones sexuales. Entonces, hasta que uno no esté preparado, lo ideal es no tenerlo, hasta que no esté preparado psicológicamente para ser padre. Y por otro lado, yo creo que el principal problema hoy es que no hay lugar, los lazos familiares se han debilitado y no hay un lugar para la voz de los niños, de los adolescentes, digamos, para que se escuche. Entonces, brindarle un lugar de escucha, darle entidad a la palabra del hijo, que pueda hablar, digamos, y escucharlo y alojar eso. Aunque lo que él te diga no te guste, aunque la opinión que él tenga del padre y de la madre no sea la que vos querés escuchar. Y entonces muchas veces pasa eso, que como sabés que la opinión que tiene de tu papá, de vos como padre, no es buena, no querés escucharlo y lo callás y lo silenciás, pero esa es la peor manera. Escuchar a los chicos, confiar en que el criterio que tienen para manejar su vida nunca va a ser destructivo. Y bueno, acompañarlo en tomar decisiones, pero no ser amigo de tu hijo, porque no ponerte a la altura de tu hijo porque necesitan adultos, pero sí escucharlo, y si él tiene una queja o un reclamo, hacerle caso, y si él tiene algo bueno para decir, también escucharlo, digamos. Darle entidad y lugar a la palabra es lo que previene la caída en adicciones, el suicidio adolescente y la promiscuidad sexual y el embarazo adolescente, el tener lazos firmes y sólidos dentro del hogar.
que sea el primer lugar, bueno, y también previene el abuso sexual infantil, digamos. Que sea el lugar, el primer espacio de contención y de escucha. Cuando el nene no se siente, un chico no se siente contenido dentro de la casa, va a buscar contención afuera, y ahí es donde va a encontrar peligros, porque no va a haber alguien que busque lo mejor para él, ¿no? Va a encontrar gente que se va a querer aprovechar, bueno, pero primero escucharlo. Un chico no va a buscar, los chicos tienen límites, no es que no son animales, no son desaforados, ¿no? Hay que confiar más y escucharlo más. Mi consejo con el trabajo con adolescentes. En esa charla o en esos consejos, ¿cuál es el lugar que le cabe a la educación del padre o de la familia, del núcleo familiar con respecto al adolescente en cuestiones de métodos anticonceptivos, no solamente la abstinencia, los anticonceptivos como parte de esa educación sexual dentro del núcleo familiar? Mirá, yo creo que el mejor método anticonceptivo después de la abstinencia es un método natural de contar los días del ciclo menstrual de la mujer. Explicarle eso, que es bastante complejo que para entender, sobre todo para los varones. Las mujeres lo tienen que entender a la fuerza y más rápido. Pero digo, porque se sabe que los métodos anticonceptivos están fallando mucho, están viniendo cada vez más fallados, no son seguros. Perdón, entonces, tengo entendido que la estadística de fertilidad de la mujer nunca es cero en ninguna etapa del ciclo. El mínimo de fertilidad es creo que 20% de probabilidades de quedar embarazada, o sea que ni aún con el sistema, además que hay una diferencia biológica, no hay personas, hay diferentes capacidades de motilidad de espermatozoides, hay diferentes capacidades de pH de acidez, todas esas cosas que favorecen, ¿no? O sea, claro, en este caso priorizamos el método del conteo de los días sobre métodos anticonceptivos como preservativo, pastillas anticonceptivas de vía oral. DIU, que bueno, DIU tiene el porcentaje más bajo de anticoncepción, ¿es verdad eso? Pero no sé, creo que el sistema de contar días también trajo muchos niños al mundo. Yo creo, te vuelvo a repetir, ¿viste? Yo creo en la abstinencia hasta el matrimonio. Una vez que vos estás casado no tenés tanto problema de tener de embarazo. O sea, si viene un embarazo no importa, generalmente es buscado. Me parece que primero hay que reforzar eso, y más adentro de la iglesia, que tenemos una cantidad de embarazos prematrimoniales alarmante, ¿no? Y de abuso sexual espantoso. Entonces, me parece que habría que trabajar la sexualidad dentro de la iglesia primero. Después, ver el método anticonceptivo. Pero, ojo, mucho cuidado con los métodos anticonceptivos de los femeninos, porque están trayendo esterilidad a largo plazo. Y eso no es casual y no es una falla, ¿no? Es intencional, es buscado. Entonces, yo preferiría evitarlo. Sobre todo esos que son subcutáneos, esos son peligrosísimos. Y yo he visto consecuencias, mujeres que tuvieron 60 días menstruando sin parar un solo día, ¿viste? Traen consecuencias espantosas. Conocí chicas que se lo han arrancado ella de abajo de la piel, ella sola con un tramontina, pues no lo soportaban más. Entonces, yo prefiero que la mujer evite, por lo menos ese tipo de métodos, porque ya no son tan seguros como eran hace una década atrás, ¿no? Y generalmente nosotros las investigaciones que leemos siempre las recibimos 5 o 10 años atrasados, ¿no? Entonces, los resultados de lo que era antes no es lo mismo que está pasando ahora. Y los anticonceptivos vía oral están trayendo esterilidad a largo plazo. Tengo amigos que son ginecólogos, obstetras, y hay el porcentaje de infecundidad, de esterilidad, ha aumentado enormemente en los últimos años, y eso hay gente que dice que no es casual, sino que es una política poblacional, de control poblacional. Bien. Erika Luchetti dice en Facebook, dice, ¿qué rol juega el padre en la decisión de abortar, tanto en lo legal como en lo paternal? No sé si entendiste vos la pregunta. Sí. Mirá, te digo, hoy
si hablamos de síndrome post-aborto y de consecuencia, se habla de un desplazamiento del padre, en el sentido de que el hombre no participa en la decisión. Hoy, el principal factor del aborto de la mujer es por presión de su propia pareja o del padre del hijo. La mayoría de las mujeres abortan porque son presionadas por su pareja. Pero hoy no te digo que se está revirtiendo, pero sí hay casos de hombres que no quieren abortar, que aunque no seguirían con la pareja, con esa mujer, sí eligen o quieren hacerse cargo de su propio hijo y no tienen esa posibilidad. Entonces hay un desplazamiento al padre en la decisión. Hoy la mujer puede tomar la decisión de abortar sin consultar al padre del hijo. Tuvimos un caso muy triste en Colombia hace poco, en donde había un chico que tenía 18, 20 años, que estaba haciendo como una manifestación en frente a una clínica abortista porque sabía que su exnovia había sacado un turno para abortar a su propio hijo y él no quería que aborte, sino que quería tenerlo y hacerse cargo él. Estaba dispuesto a hacerse cargo él solo y lamentablemente la chica terminó abortándolo. Patricia Sandoval es una mujer mexicana que trabajó en la IPPF, en una clínica de Planned Parenthood, que antes se había practicado 3 abortos, y ella cuenta que en el primero de los abortos ella tenía 20 años, su novio no sabía que ella había quedado embarazada, tampoco sabía que ella abortó, y sin embargo él tenía síndrome post-aborto, igual sin siquiera haber sabido que ella había estado embarazada. El hombre tiene secuela de síndrome post-aborto. Hay un libro escrito sobre esto, pero está en inglés. Yo lo menciono en mi libro, porque hice un estudio y porque tuve pacientes que tenían síndrome post-aborto, de que haber tenido una novia en la adolescencia que abortó y nunca, o después lo trajeron a terapia y tuvieron que resolverlo. El hombre tiene consecuencias. Incluso el hombre que induce a la mujer a abortar, después se arrepiente y dice, por ejemplo, que no pueden volver a mirarla a los ojos, que sienten una culpa impresionante. Entonces, el hombre también tiene secuela, más allá de ser el principal, en porcentaje, el principal influyente o la principal persona que presiona a la mujer a abortar. Entonces, las mujeres que han abortado denuncian esto, que han sido presionadas por su propia pareja o por personal de la propia clínica o por su propia madre. Entonces la mayoría de las mujeres hubiera decidido no haberlo hecho. Sí, hubiera sido ya última pregunta y complicadas con el tiempo, pero quiero volver en esto, ¿no? Porque puede existir alguien del otro lado que nos esté viendo, que nos esté escuchando, que no tiene nada que ver con la iglesia, que nunca se ha acercado a una iglesia, ¿sí? Pero quiero volver a todo lo que es las instancias previas a un aborto, y estamos hablando previas a un embarazo, y estamos hablando del rol de la iglesia, y estamos hablando, ¿no? Lo que vos decías abstinencia, y yo te pregunto, y contestame brevemente, o como vos prefieras, de métodos naturales, ¿podemos plantear la masturbación como un método? Mirá, yo no lo recomiendo porque lo que produce la masturbación es desensibilidad a largo plazo. Entonces cada vez tenés menor sensibilidad en los genitales, tanto masculino como femenino. Por otro lado, o sea, la masturbación es autoerótica, es una autosatisfacción y por ende, digamos, es egoísta, es narcisista. Si hay algo que tiene de lindo la relación sexual es satisfacer al otro. Entonces, cuando vos te masturbás, te satisfacés vos solo, a vos mismo, de una cosa, y terminas perdiendo el sentido y la gracia de la sexualidad, ¿no? Por algo Freud lo llama onanismo, citando justamente a Onán de la Biblia, Onán de Génesis, que dice la Biblia que él cuando tenía relaciones vertía en tierra, es decir, la principal forma de respeto a la mujer era concebir hijos, y el tipo no le daba la satisfacción de tener hijos, se satisfacía él solo, era un egoísta, ¿no? Entonces la masturbación es eso, egoísmo puro, y te desensibiliza. Después, la eyaculación precoz y la impotencia son consecuencias de la masturbación.
Vamos a hacer un programa para la tercera temporada. Vamos a hacer un programa especial sobre pornografía y autosatisfacción y todo esto y todo lo que causa en las personas, y te comprometemos para la tercera temporada desde casa. Por favor, para mí sería un placer volver a estar con ustedes. Bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias por acompañarnos. Vamos a cerrar este programa, creo, con un pasaje. Sé que quedaron muchas preguntas en internet, pero ya llevamos 1 hora, chicos, así que tenemos que cerrar. Nos comprometimos en 1 hora con Ezequiel también, pero lo comprometemos para el próximo, ¿no? Creo que hay algo que la iglesia tiene que transmitir en este tiempo. Si alguien mirando de con embarazo, seas vos el papá o seas Juan, quizás no sabes cómo encarar esta situación, están ahí los números de teléfono o cómo contactarnos a través de la web, pero por sobre todas las cosas quiero traerte esta palabra, ¿no? Creo que es tiempo de que busques al dador de la vida, que es el Señor Jesús. El Salmo 40, el salmista David expresa algo. En tiempo de crisis, él estaba pasando un momento realmente muy complicado. El Salmo 40 dice esto, dice: pacientemente esperé a Jehová, Jehová se inclinó a mí, oyó mi clamor. Quiere decir que Dios escucha tu oración, si hoy querés ir en oración al Señor. Y dice David, y Él me sacó del pozo de la desesperación en la que estaba. Si querés salir de ese pozo de desesperación, si querés salir de ese conflicto en el que estás viviendo hoy, comunícate hoy con nosotros, queremos llevarte a Jesús. Haz en este momento, Señor Jesús, te quiero en mi vida, te quiero en mi corazón, y quiero que traigas a mi vida paz, que traigas a mi vida consuelo, y que traigas de tu Espíritu Santo. Y oramos desde acá en esto, ¿no? En el nombre de Jesús, que Él pueda convencerte en este tiempo de que busques a su presencia para que puedas salir de este pozo de conflicto y de desesperación. Hay solución para lo que estés pasando hoy. Si tu conflicto es justamente con el tema que estamos hablando hoy, que es el aborto, queremos ayudarte a través de esto, queremos acompañarte en este tiempo con nosotros, Santo, que puede obrar en tu vida y en tu corazón, ¿sí? Comunícate. Muchas gracias, gracias Ezequiel por habernos acompañado. Estás en Córdoba en este momento, ¿no? Sí, en la ciudad de Córdoba. Ciudad de Córdoba. ¿No sos cordobés? No, yo soy de Santa Fe. Nací en Santa Fe, viví 40 años y me mudé hace poquito para acá. Qué bueno este tema de la comunicación, y esto también nos ha regalado la pandemia que estamos viviendo, de poder hacer este tipo de comunicación, ¿no? Muchísimas gracias, que Dios te bendiga. ¿Dónde pueden encontrar el libro? Bueno, el libro se consigue, tenemos redes sociales que se llaman El Nuevo Genocidio, en Twitter, en Instagram, en Facebook, tenemos una fanpage, y si no, el que quiera adquirirlo es elnuevogenocidio@gmail.com, lo escriben y nosotros hacemos envío a todo el país, y bueno, si están acá en Córdoba o en Capital Federal, Buenos Aires, bueno, no tienes envío porque nosotros tenemos... tanto los chicos como yo tenemos libros a nuestra disposición, que es lo más caro prácticamente el envío. Pero bueno. En PDF no hay una opción. Sí, tenemos un formato digital también, en EPUB para e-reader. También se puede conseguir ahí escribiendo al nuevo genocidio@gmail. Nosotros te explicamos cómo tenés que hacer para descargarlo, una vez hecha la compra. Que Dios bendiga este emprendimiento de haber dejado algo, ¿no? Es plantar un árbol, escribir un libro, sí, tener un hijo, y justamente el tema que estamos debatiendo hoy es tener un hijo. Así que también, ya estás. Bueno, señora Leticia, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá, y podemos anunciar el jueves que viene
porque vamos a ver con esta gente que se pone en la brecha, en el, justamente por eso te llevaba hacia ese lado, en el cómo hacer para que esta chica no aborte o qué es lo que ellos hacen para acompañar justamente a la mujer, que es la víctima más, más notoria, ¿no? O más, no relevante, pero sí es la más castigada socialmente. Entre las chicas que pueden estar atravesando un embarazo. Es el jueves 20-30 horas por FM Urbana 97.9, Facebook de IBC y por el YouTube Gustavo Prieto. Señor Pablo Barrio, genetista él, muchas gracias por haber participado hoy. Gracias. Claro, salude. No, muy interesante. Aclaré muchísimas cosas acerca de lo que me explicó Ezequiel y nada, nos vamos con mucha más información. Si usted aclaró sabiendo lo que sabe, imagínese nosotros, claro. Bueno, que Dios le bendiga, muchísimas gracias y será hasta el jueves que viene.